2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza A Vos Te Cuento Buenos Aires, en la magia de andar por tus calles, con tu gente, compartiendo notas, entrevistas, música y cuentos, con la conducción de Roque Vega. Y así comenzamos el programa de esta tarde de A Vos Te Cuento Buenos Aires, y tras un problema técnico que muy sabiamente desde el control técnico lo ha solucionado Sabrina, podemos emitir el programa de esta tarde, en el cual tenemos un invitado muy especial. Y continuando con este tema, que durante el mes de marzo quise hacer un adelanto al ciclo que vamos a hacer a partir del 1 de julio hasta diciembre, que es literatura, tango y teatro. Y con lo que habíamos comentado el domingo pasado, que estuvimos con Alicia Contursi, comentando aquellos sainetes basados en los tangos, quiero comentarles que aquellos años, los años previos y toda la década del 20 particularmente, fue muy rica en la producción dramática. Por supuesto, la huella de Florencio Sánchez, de Gregorio de la Ferrer, se manifiesta en numerosos dramaturgos que lo siguieron, inclinados todos a la denuncia e interpretación crítica de los fenómenos sociales y psicológicos. El sainete criollo alterna la popularidad con los dramas y comedias de nivel y estilo mucho más elevado. La larga lista de autores enriquece la actividad teatral, una actividad teatral que luego va a hacerse famosa en el mundo, la Buenos Aires teatral, ¿no? Recordemos a Carlos Mauricio Pacheco, a Alberto Bacareza, a Pedro Pico, a Vicente Martínez Cuitiño, a Roberto Cayol, y bueno, y luego después llegaremos a Samuel Eichelbaum, a De Filippis Novoa, y por supuesto Armando Discépolo, quien merece un capítulo totalmente aparte. Toda esta gente, todos estos nombres han engalanado para siempre la escena nacional. El 20 será la década del asentamiento definitivo, por otro lado, del tango, tal cual lo conocemos hoy. Será el comienzo de la llamada época de Cariana, dejando atrás la Guardia Vieja, y juntamente con la Guardia Vieja va a dejar atrás muchas cosas, y eso nos vamos a ir dando cuenta a través de la literatura tanguera. ¿Qué es lo que pasa?
hay una ley que divide a aquella inmigración en dos partes, que fue la ley 1420, que es la de enseñanza gratuita y obligatoria hasta los 14 años. Eso modificó totalmente la educación en la sociedad. Y por lo tanto, esa nueva generación, la generación de mi hijo el doctor y todas esas, va a ser absolutamente distinto que aquella primitiva del sainete zarzuelesco. Los años, fijémonos esto, los años 20 ya no se bailan ni polcas, ni mazurcas, y el tango, está reinando el tango junto al jazz. Ya vamos a ver ese capítulo. La aparición del tango canción, allí por el 17, 18, es lo que modifica definitivamente la literatura tanguera. Y ahí vamos a comenzar a escalar en cuanto a teatro y en cuanto a todo lo que tenga que ver con esa nueva generación de público. Muchas figuras literarias de aquella primera época van a desaparecer. Las percantas, los malevos y otros tantos, la Madrecita Santa, y van a ir desapareciendo lentamente de la literatura tanguera. Luego veremos que luego cuando ya la radio comienza porque ya está la radio con el 20, ya comienza a hacer su obra de información, su obra de comunicación, retornaremos a la gauchesca y al criollismo. Pero eso vamos a dejarlo para otro momento. Porque dado el nuevo grado de cultura, los avances sociales que tiene la sociedad, hay un problema que genera eso. Si bien avanzan por un lado, se va generando una brecha entre las generaciones. Aquella primera generación y esta nueva generación. Lo que ayer era orillero, hoy se viste con grandes galas. Tal cual decía Julio De Caro, ¿no? Mi deseo es que los conocimientos que se adquieren en el conservatorio se amolden a las emociones que se recibe desde la calle. El tema era convertir esas emociones en música, en teatro, en literatura. Y se logró estupendamente. Los años 20 son muy particulares, o sea, son años de posguerra, o sea, la mujer con su melenita corta, las señoras ya en público toman whisky, toman alcohol y fuman, y en algunos países ya están votando. Aquí, en el 21, está ingresando la gran literatura con Borges, con su Fervor de Buenos Aires, con su Luna de Enfrente, con su Cuaderno San Martín, que modifica totalmente la forma de escribir. El panorama general, hablando del mundo, hablando de qué estaba pasando en el mundo, veníamos desde la última década del siglo XIX ya con una fuerza increíble la vertiente verista, y eso se va a ver mucho en la música culta, en la ópera, música culta, entre paréntesis, digamos una música más elaborada, y tenemos los dos grandes nombres que dan como inicio a esa vertiente, que es Caballería Rusticana y Pagliacci, que dan el nacimiento de lo que es el verismo. Y ya estamos en medio de un mundo con una avanzada pero muy, muy importante, y voy a nombrar a dos o tres de los músicos llamados clásicos, por ejemplo, como Béla Bartók, ¿no? que después va a influir tanto sobre Piazzolla, qué sé yo, Debussy, con su simbolismo, y podríamos nombrar muchísimos, ¿no? La obra Voces, tanto en el teatro como en la musical.
Y bueno, ya vamos hacia la psicología, Richard Strauss con sus óperas psicológicas, Electra, y en el teatro, no quiero dejar de nombrar, antes de ir al intermedio musical, no quiero dejar de nombrar el teatro. Ya veníamos con el teatro psicológico, el teatro de los bajos fondos, August Strindberg con El Padre, la Danza Macabra, Gorky con Los Pequeños Burgueses, Ibsen con Casa de Muñecas, y así ya tenemos un panorama general como para entrar en lo que luego vamos a hacer un estudio analítico, programa por programa, ir desarrollando estos temas. Y ahora sí, Sabrina, desde el control técnico, por favor, un intermedio musical. Ahora sí, ya solucionados los inconvenientes técnicos, y gracias, Sabrina, desde aquí, porque podemos hacer esta entrevista que teníamos tantas ganas de tener, porque hoy nos acompaña, está con nosotros Gonzalo Villanueva, actor, director, docente, dramaturgo, creador de un lugar maravilloso que se llama Estudio Rioplatense. Es estudio y compañía teatral que ya lleva 11 años ininterrumpidos. Gonzalo Villanueva se ha formado junto a los grandes nombres del teatro argentino. Ha estrenado más de 30 espectáculos, pero como digo siempre yo, cuando está aquí el protagonista, ¿para qué voy a continuar hablando yo? Muchas gracias, Gonzalo, por estar, y muchas gracias por tu tiempo. Contanos tu actuación.
Hola Roque, buenas tardes, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por tu presentación, la verdad que es un placer estar con vos y con tus oyentes acá. Bueno, como bien decís vos, vengo trabajando en el teatro, duro y parejo, desde que comencé a estudiar, como decías vos, con los grandes maestros. Vos sabés, te cuento una cosa que no sé si sabés, yo cuando terminé la secundaria empecé a estudiar ciencias económicas Sí. y Sé que sos terminé, contador, creo. soy licenciado en administración de empresas, sí, Ah, y trabajaba en empresas multinacionales, ¿viste? Estaba en ese mundillo, muy pibe, ¿no? Porque apenas terminé el colegio empecé en ese mundo, hasta que terminé la universidad, que tendría 24 años, 25, y recién ahí empecé a estudiar teatro y no sabía dónde ir, porque no era del mundillo, ¿viste? Entonces me encontré en los comienzos yendo a lo de Lito Cruz, que fue un maestro, mi primer maestro, que me marcó muchísimo en mi camino y que a partir de que llegué ahí dije, yo quiero hacer esto, ¿viste? Me cambió totalmente el foco. Mi sentir empezó a latir desde que estuve en el estudio de Lito. Y también, como me fanaticé con el teatro, apenas con un año de estudio, un año y medio en realidad, ya estrené la primera obra, que es justamente, como me encanta el teatro argentino, fue Made o Made in Lanús, la debes oh, conocer. Una obra, nada menos que eso ahorita. claro, Con ese claro. monólogo final que a mí me hizo llorar cada vez que la vi, me hizo llorar el monólogo final. Es tremendo ese monólogo Sí, final de la Jolie, sí. donde expone descarnadamente sus sentimientos y expone la argentinidad que tenemos todos, de alguna manera, más adentro, más afuera, llega, por haber hecho varias funciones de esa obra, lo vivencié en el público, cómo emocionaba, cómo dejaba a la gente conmovida, conmovida y por un lado me emociona decirlo, orgullosa de ser argentino, que realmente es lo que me pasa a mí, y por eso hago el teatro de esta manera, ¿no? Sí. Es Vos así. sabés que comentándote, tenemos hasta las 6 de la tarde para que nos cuentes tu historia, pues tenía muchas ganas, después de haber visto a través de la PC esa cosa maravillosa que fue cuando hiciste el organito que me lo miré, ese poquito que tiene en la computadora, lo miré 70 veces, pues increíble. Vos sabés de que yo este, estudié matemáticas y bueno, trabajé en un banco muchos años, pero yo quería ser artista. Entonces Ajá, tenía veintitantos años cuando hice las carreras en el Colón. Yo quería hacer dirección de escena. O sea, siempre sí, me gustaba dirigir escena, no inventar, qué sé yo. sí. La parte de escritor vino después, que cuando escribí las obras de teatro, eso vino después. Pero te digo, me pasó algo más parecido, muy parecido, o sea, yo tenía que comer, así de que trabajaba en el banco y Sí. después vino todo eso. Lo que me llamó la atención cuando leí tu trayectoria fue con qué estupendos maestros estudiaste, con qué Sí, estupendos maestros. sí, 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 la verdad que sí, son grandes maestros que han marcado a distintas generaciones de artistas del teatro. Como te decía, arranqué con Lito y a través de Lito después fui a lo de Gandolfo, que lo conocí ya inmerso en el teatro, y además porque lo estaba dirigiendo en ese momento a Lito en un espectáculo, Lito actuaba y Gandolfo dirigía, y me fui a lo de Gandolfo, y donde, bueno, pude profundizar en una metodología que tenía él, y después, para seguir avanzando e investigando en el teatro, me fui, como si dijeras, la vereda contraria, que era la EDVA de Serrano, donde plantea, digamos, una técnica muy distinta a lo que plantea Gandolfo, donde se trabaja mucho desde la vida personal, por llamarlo de alguna manera, y donde Serrano va hacia la acción física, que no es necesario trabajar sobre la vida personal de uno para generar Sí, acción y jugando más con emoción. la memoria emotiva, en cambio Serrano jugaba más con el físico, más con Claro, el sí. movimiento. Sí, con la acción física, que empezó primero calificando a su técnica como técnica de la acción física y después la modificó
y empezó a hablar de los cuerpos escindidos, ¿viste? Donde aparece un animal que hay en uno que quiere desarrollar pero reprime, como seres sociales que reprimimos ese animal, y trabajar desde esa represión, de ese cuerpo escindido que quiere animalmente una cosa pero debe hacer otra. Y eso me marcó mucho pedagógicamente, es lo que yo me inspiro en eso para compartir con mis alumnas y alumnos. La técnica teatral me inspiro mucho en Serrano, que si bien Lito me marcó mucho en el teatro argentino y en esto que te comentaba antes, desde lo pedagógico, Serrano me marcó muchísimo, y es donde justamente pude conocer el grotesco. Es el Sí, único claro, lugar. porque ahí te iba a decir que eso se nota, pero muchísimo en la animalización que hace Discépolo con sus personajes en el grotesco, ¿no es Sí, cierto? Tienen que estar reprimidos, quieren sacarse la máscara, pero no pueden mucho. O sea, es como claro. para charlarlo largo, ¿no? En No, una no, entrevista. Pero totalmente. justamente se notó en ese fragmento que vi cuando yo dije, qué bello que es esto. Entonces le pregunto, te cuento así, porque yo después le voy a mandar el programa a Claudia. Y le digo a Claudia Sandina, que con ella hicimos varios programas porque es Sí, una fanática de Discépolo, de sí, Enrique. fanática. Sí, sí, sí. Este, y bueno, y me dijo, uy, qué lástima que no lo viste, qué sé yo. Bueno, perfecto, pero ahora estamos acá, estamos comenzando. Justo me agarraste en el año que voy a hacer los 6 meses de teatro. Buenísimo. Todos los domingos va a haber una hora para el Teatro Nacional Genial. en mi programa. Así que bueno, seguimos comentando porque fueron 30 obras, sé que hiciste películas, sé que anduviste por todos lados, que escribiste un par de obras, que una de Sí. ellas tuvo mucho éxito. Contanos un poquito, tenés todo el tiempo para vos. Bueno, gracias, Roque. Sí, yo empiezo, digamos, en el camino como actor y tengo muchas obras estrenadas como actor, pero con el camino, digamos, avanzando en el tiempo, empiezo a desarrollar la dirección también, la docencia, que me gusta muchísimo, y ahí armo el estudio Replatense en el año 2012, como bien decías vos, hace 11 años, y más tarde llega la idea de ponerme a escribir, que nunca lo había pensado. Y escribí Día de la Patria, que es una obra que actúo también y que ahora voy a hacer unas funciones en el Paseo de la Plaza en mayo, y que ha funcionado con muy buena respuesta en el público, ¿viste? Y esta va a ser la 4ª temporada. Pero hablando también de mi faceta como autor, me pasó ahora recientemente en Mar del Plata que ganarme una Estrella de Mar, ganar, o sea, una obra que escribí yo que se llama Otros Deseos, ganó como mejor obra en el rubro microteatro. Entonces me está dando también satisfacciones el tema de escribir teatro, que me gusta mucho y que es algo que encontré más tarde. En cuanto a la dirección, ¿sabés lo que me gusta mucho? Me gusta dirigir a las actrices y a los actores, porque antes que nada soy actor. Entonces me gusta meterme mucho en la actuación, y porque es de alguna manera como que voy actuando el personaje, ¿viste? Entonces, me gusta mucho ese lugar de la dirección, la puesta en escena también, pero más la cuestión actoral. Y como bien decías vos, sí, ya llevo un tiempo, más de 30 obras estrenadas, y la particularidad de las obras que he estrenado es que, salvo dos excepciones, son todas nacionales, ¿viste? Son obras, alguna mía, pero mayormente teatro de autor nacional. Discépolo, Tito Cosa, Carlos Páez. Sé que hiciste un Siempre, Estéfano. sí, 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 mirá, la habíamos empezado a ensayar justo antes de la pandemia, Estéfano, y nos agarró la pandemia. Dijimos, ¿qué hacemos ahora con todo esto? ¿Viste? Esta obra tan compleja y que son varios personajes. Y bueno, y surgió la posibilidad para sortear el tema de hacerla en formato radioteatro. Y entonces se estrenó de esa manera. Se estrenó en radioteatro primero, y luego, cuando se pudo estrenar físicamente, la estrenamos en el Tadrón. Hicimos funciones el año pasado. Y bueno, Discépolo es mi autor preferido, calificado por grandes dramaturgos de nuestro país, como por ejemplo Cartoon, que lo ha definido como nuestro Shakespeare, y donde aparece esto de la máscara y el rostro que charlabas vos, ¿no?
y la animalización, justamente que me hablas de Stefano. Stefano, para quienes no conocen, bueno, es un músico napolitano que viene a la Argentina a desarrollar su arte, ¿no? Y fracasa rotundamente, porque ese es uno de los grandes temas del grotesco discipoliano, el fracaso de la inmigración como una de las bases, y muere haciéndose la cabra, que en la jerga de los músicos de la orquesta era desafinar. Como él se entera que desafina, ahí se le sale la máscara y le queda el rostro pleno mirándose, dándose cuenta de su propio fracaso, y ahí viene la debacle del personaje, el desenlace, y muere de tristeza haciendo la cabra, la animalización, como decías vos. Sí, te cuento, Gonzalo, vos sabés que la primera vez que tuve en mis manos Stefano, en la última escena no la quería leer. Yo veía lo que se venía y vos sabés que me pasaba eso, no la quería leer. Lo dejaba ahí. O sea, sabía que pasaba, pero no lo quería ver. Te vas metiendo tanto con el personaje, o sea, porque dentro de nosotros, y esto tomándolo desde otro punto de vista, o sea, dentro de nosotros tenemos la inmigración. Y sí, por supuesto. O sea, y en algún momento qué sé yo soy un amante del teatro argentino, de la música argentina. Vos sabés que yo, cuando hago los programas de tango, no digo tango, digo, vamos a hacer un programa de música argentina. O sea, porque o sea, el chamamé no es correntino, es argentino. ¿Entendés? Claro. O sea, entonces cuando nosotros podemos unir, pasa lo que pasa con vos, que hiciste un estudio de que hoy ya está tomando una dimensión grande, ¿entendés? O sea, y lo estamos haciendo con lo nuestro. O sea, porque tenemos mucho material muy bueno. Muy rico. Pero muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Yo estoy muy orgulloso del arte argentino, específicamente el teatro, que es mi rubro. No en vano, Buenos Aires es ciudad destacadísima a nivel mundial. Habría que ver los números de hoy, que está pasando hoy, pero hasta antes de la pandemia era teatro independiente, por ejemplo, la ciudad con más cantidad de teatros independientes del mundo, superando a ciudades como Nueva York o Londres. Llegó a haber 400 obras simultáneas entre teatro independiente y teatro comercial. Y oficial, claro, sí, totalmente. Sí, entonces, eso habla de nosotros, está en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, de llevar al arte del teatro lo que nos pasa también, porque dentro del teatro independiente también hay muchas obras nuevas, más allá de que se trabaja sobre textos de autor ya escritos en otras décadas, etcétera. Se crea mucho, hay mucha propuesta, entonces el teatro es como un lugar catártico, evidentemente en nuestra ciudad, y que es un faro en el mundo, y eso da mucho orgullo. A mí me cautivó la posibilidad de desarrollar lo nuestro, digamos, compartir con la gente que viene a mi estudio rioplatense el teatro nuestro, y que específicamente puedan desarrollar en un año solo teatro argentino, que es muy difícil de encontrar, lamentablemente, pienso yo, en Buenos Aires, un lugar donde te propongan, mira, vení, pero conocé el teatro nuestro, conocé a Florencio Sánchez, conocé a Art, conocé a Discépolo, conocé a Dolte de hoy. A Novión, que está casi olvidado. A Novión, que decís, estudiantes de teatro no conocen a Novión, pero no conocen muchos a Discépolo. Mirad, gente que a veces da en la UNA, que es la Universidad Nacional de las Artes, que da teatro, me he encontrado, no voy a nombrar por supuesto, gente que no recordaba de quién era La Fiaca, por ejemplo, que está dando clases en la UNA, y dice, pero ¿dónde está el artista argentino que no conoce eso? Bueno, yo lo vivo así, capaz que soy exagerado, pero... No, hay que ser exagerado. Vos fíjate que cuando yo hice la programación del año, digo, los últimos 6 meses, domingo a domingo, teatro argentino. ¿Y cómo se junta con el tango y cómo se junta con la literatura? Porque uno salta al otro continuamente. Sí. Y no me va a alcanzar, Gonzalo, no me va a alcanzar los 6 meses, porque el material que hay es riquísimo. El estudio, si nosotros queremos hacer, y por supuesto que vas a estar invitado otras veces, hacer una comparación
entre Don Chicho y Discépolo. ¿Cómo Discépolo hubiese hecho el Don Chicho? Y cuando empezás a ver cómo lo trabaja a esos personajes uno y cómo lo trabaja el otro, Sí. no vamos a tener tiempo y vamos a tener muchos domingos para hablar de nuestro teatro, de nuestra música, de nuestra literatura. Sí, 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 la verdad que sí, me parece genial tu propuesta, también muy original, porque no es que abundan estos planes en los programas. Y bueno, y es lo que me encanta hacer a mí en el estudio, ¿no? Que la gente se vaya con teatro argentino y que después lo quiera hacer, porque como decías vos, en mi estudio es escuela y compañía de teatro, porque me interesa también que la gente que viene a estudiar o a entrenar la actuación, también tenga un espacio de pertenencia y que pueda desarrollar el teatro, porque a veces uno estudia teatro y dice, ay, te van a hacer una obra, ¿y cómo hago? Voy a un casting, me anoto en alternativa teatral para ver si hay un casting y después qué pasa con esa cooperativa, que puede funcionar o no. Entonces, también es el deseo de formar compañía, ¿viste? Y que después hagan obras referentes al teatro nuestro, como me decías vos, con el organito, lo hemos hecho con Estéfano, lo hemos hecho con Venecia, que vuelve ahora, hemos hecho varias funciones de Venecia, que es una obra también muy referente del teatro nuestro, y que al haber hecho varias funciones ahí como director, produce un impacto muy fuerte en el público. No sé si la recordás, Venecia, es una obra de los 90. Y te digo por qué, te digo, es estupenda. Y te Sí. digo, la fui a ver, la daban acá en la calle Corrientes. Yo vivo atrás del Teatro San Martín. O Ah, sea, por eso cuando estés en la plaza cruzo y te voy a ver. ah, Eh, perfecto. te cuento, en Venecia trabajaba la bisnieta de Bacareza, Ah, Mercedes mirá, Bacareza, no sabía. trabajaba en Venecia y la fui a ver y me pareció la obra de una simpleza tan profunda, Sí. que terminabas conmovido ya cuando empezaban a poner las sillas, ya corría electricidad por la sala. Cuando ya estaban armando el avión, ya te Sí. corría esa cosa extraña. O sea, no era una máscara, eran 10 caretas, ¿entendés? O sea, ese juego final, cuando ella cree que estaba hilando, ¿te das No, cuenta? Quisiera maravilloso. haber visto, que no lo pude ver cuando vos hiciste el organito, esa escena final, cuando lo hace tocar al otro, ¿te das Oh, cuenta? O sea, vengo con el mundo del teatro adentro, yo vengo del mundo de la ópera. Entonces fueron 4 años de estudiar personajes, de estudiar psicología, y cuando te encontrás de pronto con un Estéfano o con un relojero, que es otra cosa. Relojero es otra sí. cosa. Otra cosa, es Entonces, otra cosa, porque es calificada como grotesca también este relojero, que tiene varias particularidades, relojero, porque primero, los personajes no son inmigrantes. Viste que en Estefano, Mateo, el organito, los protagonistas, los viejos son tanos. En sí, relojero son de acá. Y tiene es algo la también única de esa. clase media que él hace. Claro, claro, claro. Esa también es una particularidad. Y también lo particular que fue la última obra que escribió Discépolo, Sí, que es muy destacado la cantidad de obras que escribe él, del 1910 al 34, ¿no? Que la primera, 1910, era un drama que se llamaba Entre el Hierro, 1934, relojero, grotesco, y muere en el 71. Es decir, que del 34 al 71 no escribió más, se dedicó a dirigir. Y por eso, te mezclo con otra cosa, hay una corriente de estudios teatrales, no sé si estás al tanto, que dicen que el que escribía los grotescos discepolianos era Enrique. sí, sí. Me ha pasado de estar dirigiendo el organito, que a vos te gusta tanto, y en una función, me acuerdo, antes de empezar, y yo estaba en la antesala,
del teatro y me dice, ¿qué tal? Un gusto. Viene un Jorge Dimov, no sé si lo conoces, se presenta con un libro y me dice, yo soy Jorge Dimov, escribí junto a otro escritor, no me sale el nombre, un historiador muy, a ver si lo tengo Sí, acá. no importa. No Galasso, importa. Galasso, junto a Galasso, es un historiador muy importante, escribí esto donde cuento un poco cuál es nuestro punto de vista acerca del grotesco disciopoliano. Y había mucha entrevista y demás bueno, de esa manera querían demostrar hacia sus lectores que Enrique era el que había construido estos... Esa fábula corre por muchos lados, porque dicen, da la casualidad que cuando Enrique se dedica al tango, él deja de escribir. Y yo creo de que Sí, fue que se dio cuenta de que él, como lo comentó él, demasiadas críticas, demasiado no comprendido. Lo único que sí, que te digo, y esto es algo mío, me hago cargo yo, que la vida le dejó ver el regreso del grotesco, pero lo que fue después el neogrotesco. O sea, Griselda, ajá. Sí, Cosa, Talesnik. llegó a verlos el regreso del neogrotesco, ¿no es cierto? Sí, Eh, pero fue un silencio total de muchísimos años, a partir del sí. 34, porque en el 35 es como desaparece la corriente. Acordate que hubo una época en que el teatro argentino estaba enloquecido por Strindberg. Sí, O bueno, sea, lo que y toda pasa es esa que corriente, ¿no? O sea, que hoy no pudimos hablar, yo tenía ganas de hablar antes como preámbulo, pero gracias a Dios, Sabrina, una capa ya desde el control técnico pudo solucionar todo, que quería hablar de lo que era el verismo, el naturalismo y el realismo. ¿Te das cuenta? sí, O sea, que cuando te metes en el naturalismo ya es sin calzones directamente, ¿no? Cuando ya te metes en el naturalismo... sí, eh, el realismo, bueno, es el estilo más desarrollado en el teatro, digamos, el que más uno cuando va a ver una obra mayormente ve realismo. Por eso también en las escuelas de actuación es lo que más se trabaja, porque claro, uno forma actrices, actores para que salgan a la cancha y bueno, el terreno más transitado, el estilo más transitado es el realismo. Aunque en el estudio, más allá de teatro argentino, vemos realismo mucho, pero tiene una base muy importante de grotesco, que es una característica fundamental del estudio que no se encuentra tampoco en muchos lados. Yo lo pude hacer un poco en lo de Serrano, pero yo tomé esa base que pude descubrir con ese gran maestro Raúl Serrano y desarrollar mi punto de vista. Y también no solamente quedarme en las obras de Discépolo, sino también trabajar con mis alumnos, partir para la creación de, como si te dijera, una escena de Stefano Pastore, ¿no? Que la debes recordar bien, con su discípulo. Partir de esa escena, la gran escena del Teatro Nacional, y hacer teatro que puede ocurrir en Buenos Aires en el 2022, ¿no? ¿Qué podemos tener, qué podemos sacarle de esa escena? ¿Qué conflicto hay? ¿Qué noticia se da? ¿Qué espera uno? ¿Qué espera el otro? Y transformarlo, inspirado en eso, en un grotesco de hoy, ¿no? Que sería neogrotesco, como decís vos. Porque se siguen sí. escribiendo grotescos, se siguen creando grotescos, no de manera masiva, pero la posibilidad es justamente inspirarse en Discépolo también para crear hoy, un teatro de Sí. hoy. Vos sabés, Gonzalo, con lo que estás diciendo, de que por el asunto de la pandemia, la última obra que escribí también, creo que te lo comenté, que la tuve que hacer como radioteatro, porque no se Sí, podía estrenar. sí, sí. Y te cuento, vos sabés que en ese momento estábamos charlando, yo tenía un programa también en una radio colega también a la noche, y le estaba comentando, o sea, si por ejemplo nosotros tomamos la familia de Don Jacumín y le decís a los alumnos, bueno, a ver, dígame por qué cada uno actúa así y qué es lo que no dijo. ¿Qué le faltó decir a los personajes? Sí, sí, Vos sabés, Gonzalo, que aparece una obra nueva? sí, 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 por supuesto. Sí, O sea, lo que ¿qué no le se... falta a decir, por ejemplo,
cuando compran los dos billetes que después le dice que lo perdió. ¿Qué les falta decir? En Mustafa, ¿Entendés? Mustafa, De decís vos. Mustafa. ¿Qué le faltó decir? A ver, acá hay algo que le falta decir. O sea, ¿qué le harías decir que no dijo este personaje y qué le harías decir que no dijo este personaje? Y a la esposa de este que lo está tapando, ¿qué le harías decir para destaparlo? ¿Entendés? Ese juego está armando el nuevo grotesco, el neogrotesco. Claro, claro, o sea, totalmente como decís, Roque, se podría partir de esa situación que no se dijo y crear una obra nueva que sea de hoy, inspirada en Mustafa de 1921, que es muy grotesca Mustafa y es considerada más un sainete serio, porque la primera obra que Discepolo cataloga como grotesca es Mateo, 1923. Sí, la de Mateo, sí, pero para Pero mí vos sabés que Mustafa tiene mucho lineamiento del grotesco. Mucho, totalmente, sí, sí, mucho. sí, sí, coincido plenamente. Es muy grotesca la obra y es fantástica. Los personajes que hay ahí. Además, es fantástico para trabajar uno como actor o actriz, meterse en esos personajes, caracterizar, empezar a hablar en otro tipo de lenguaje, en otro idioma. Es un desafío enorme. Y eso, cuando, por ejemplo, estás en la etapa de formación teatral, es muy rico porque te coloca como estudiante ya en un lugar de mucho crecimiento, porque no vas solamente a la situación, vas a caracterizar, vas a distanciarte, y aporta, bueno, te eleva trabajar sobre esas obras te eleva en todo aspecto, como Bueno, artista de la vos escena. sabés que hay una técnica, o sea, porque me gusta mucho esta parte de cuando uno dirige, cuando está formando al otro. Nosotros en el teatro, te imaginas, nosotros éramos dirigir cantantes es otra cosa, pero el teatro lo tenés que estudiar igual, ¿entendés? Y el análisis lo tenés que hacer exactamente igual. Y vos sabés que metían una bolsa con una palabra, en una bolsa, una palabra dentro de la bota, agarrabas y sacabas esa palabra. Y con esa palabra tenías que hacer una improvisación de 2 minutos. Sí, 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 es un Vos no ejercicio. sabés, vos no sabés las cosas que generaba eso. Sí, sí, Bueno, sí, ahora sí, escriba eso que usted improvisó, haga como una mini obrita, a ver qué pasa. totalmente. Vas Sí, sí, sí. redescubriendo el grotesco, vas redescubriendo cualquiera de las formas de aquel sainete, cuando estamos hablando de teatro nuestro, ¿no es cierto? Aquellas 5 formas de sainete distintas, te das cuenta, el trágico, el del autoengaño, o sea, porque el movimiento continuo es un autoengaño continuo del tipo, o sea, Sí, es muy grotesca también el movimiento continuo. es que si vos lo lees, el Mustafa, Mateo, Giacomo Como también. es cómica, pero es grotesca. No, grotesca, ¿Entendés? grotesca, sí. Es Sí, sí, sí. grotesca, te das cuenta. Babilonia, bueno, Babilonia que Babilonia. tiene otro juego, bueno, Organito por supuesto, Estefano, Sí, la que a mí más me costó por el cruce que tiene fue Cremona. claro, claro. Sí, sí. Es menos conocida Cremona. Se hizo menos que el resto, digamos, en lo que va de las décadas en Además, que se si estrenó. vos te pones a pensar, porque ahora estos minutos finales quiero que nos cuentes de El Organito, porque eso hay que volverlo a hacer, ¿eh? Eso hay que volverlo a hacer en algún Sí, momento, sí, porque sí. Ahora, mira, Roque, a mí Grotesco me encanta y estuve trabajando con el Organito 3 temporadas y con Estefano el año pasado. Ahora, bueno, me está tocando una contraparte muy especial, porque no sé si conoces, por ejemplo, estoy actuando obras mías en microteatro, que es una cosa que es totalmente distinta a lo que es el grotesco. No sé si has sí, escuchado sí. hablar de lo que es microteatro, que son obras breves, y el desafío ahí, como hablaba el otro día con un colega, yo estoy actuando ahí jueves y viernes, una obra mía junto a Eda Bustamante, que actuamos los dos, una obra mía que dirige Horacio Ninuría, y el desafío es en 15 minutos poder profundizar, porque uno en 15 minutos dice, bueno, por ahí propongo una bizarreada, propongo una situación que queda a mitad de camino,
algo frío, que le falta. Es complejo, pero el desafío es eh, producir un acercamiento con el público, una identificación con el público, profundizar, empatizar. Entonces, eso es lo que yo me propongo a la hora de hacer teatro. A veces como actor tenés la suerte de transitar un texto así y a veces no tanto. Uno es actor y bueno, trabaja y a veces puede estar más conforme con una obra que con otra. Pero mi propuesta desde mi lugar de artista del teatro es profundizar desde el grotesco, desde la comedia dramática, que es lo que me sale escribir también. ¿Sí? Así que bueno, uno se tiene que diversificar y estoy con microteatro en marzo, en abril, en mayo Día de la Patria, en junio, julio Venecia, o sea, estoy en esta parte del año con muchos proyectos de este estilo en este momento. Ya volverán los grotescos. Ah, así que te cuento, nos están faltando, si vos vieras el cartel que me están poniendo desde el control técnico, diciendo faltan 3 minutos, así que te digo, contale un poco. Primero te voy a hacer la pregunta que siempre se hace a las personas que tienen una trayectoria como la que tenés vos. ¿Qué le dirías a un chico que empieza? 1 minuto tenés para decirle, ¿qué le dirías? No, bueno, que se escuche, que se escuche, que sienta, que lo haga, con esto que te comentaba al principio, donde yo hice una carrera que no tenía nada que ver, que me perfilaba para un lugar como de empresas y qué sé yo, que no, que la vida es corta y que hay que escucharse y hacer lo que uno desea, y es posible hacerlo. Eh, yo me sentí que podía caminar en este camino y lo estoy haciendo con muchas dificultades, porque no es sencillo, obviamente, dedicarse al teatro en un país como el nuestro, ¿no? Que si bien le da mucho lugar a la cultura, no es muy sencillo desarrollarse económicamente, pero vale la pena hacerlo, vale la pena Le da costeando. mucha importancia, pero no es fácil transitarlo para poder llegar. Ahora Totalmente. contanos un poco si yo quiero ir a aprender un poco de teatro, si quiero meterme en este mundo. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Dónde estás? Sí, mirá, la sala, nuestra sede está en Almagro, muy cerquita de Palermo y también del Abasto. Guardia Vieja 3777. En Instagram lo pueden buscar como @estudio rioplatense y en Facebook también como Estudio Rioplatense. Ahí estamos hace 11 años, como bien decías vos, entrenando la actuación y también trabajando en compañía para que quienes les interesa hacer teatro lo puedan seguir haciendo. Así que los invitamos a escribirnos o a pasar por nuestras puertas y chusmear, y con los brazos abiertos estaremos esperándolos. Yo ya tengo que despedirme. Fue la presentación porque seguramente vas a estar por aquí. Tenés mucho que ver con el Teatro Nacional, tenés mucho que ver con esas ganas de lo nuestro y le voy a dedicar 6 meses, como te dije, exclusivamente. Siempre va a haber que hacer una referencia, ¿no es cierto? Pero exclusivamente a decir, este domingo vamos a analizar tal obra y si es posible que alguien que está estudiando que nos lea un poco. ¿Entendés la Sí, idea? me parece Entonces muy yo te estoy interesante. despidiendo, te estoy agradeciendo tu tiempo. En un rato nomás va a estar subido a YouTube el programa. Y ha sido un placer grande para mí. Si supieras, estamos teniendo cualquier cantidad de audiencia. Así Qué que bueno. bueno, has visto, yo me muevo más por el blog que por Instagram. Me muevo muchísimo más por los blogs. Así que bueno, Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo y estás invitado a varias más. Bueno, Roque, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu calidez y te felicito por el programa y le mando un abrazo fuerte a todos tus oyentes, que sé que son muchos, como me decís. Así que bueno, así me estoy despidiendo hasta el domingo que viene y por favor, Sabrina, música para despedirnos.
Comienzo de espacio publicitario.